Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta mesa que nos ha convocado este foro de la democracia latinoamericana, en donde me da mucho gusto estar acá con ustedes y, por supuesto, darle la bienvenida a nuestros ponentes en este tema tan importante para nuestras democracias en México y en toda Latinoamérica. Para tratar este tema tan importante, me da mucho gusto darle la bienvenida a la asambleísta Cristina Eugenia Reyes. Ella es asambleísta nacional de Ecuador por el Partido Social Cristiano del año 2013 a la fecha. Ha sido concejal municipal de Guayaquil, asambleísta del Constituyente en 2007-2008 y también fue presentadora y conductora de televisión. Ella es abogada, licenciada en Derecho por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos. Emocionada y agradecida con el Instituto Nacional Electoral y con la OEA por esta invitación, y como siempre me gusta decir que represento a mi tierra con mi voz, quiero extender un abrazo cariñoso de Guayaquil, Ecuador, un abrazo de solidaridad, luego que ustedes atravesaron un terremoto, Ciudad de México, Puebla, Morelos, varias ciudades de este hermoso país afectadas. Nosotros en Ecuador tuvimos el año pasado un terremoto muy fuerte, y en medio del dolor y el apoyo de la comunidad internacional, muy especialmente tuvimos el apoyo y la solidaridad de México a través de ese contingente de ayuda y donaciones que llegaron, y muy especialmente de los valientes topos que nos ayudaron a rescatar víctimas, a salvar vidas, y eso realmente no lo olvidamos. Y así como en México, en Ecuador también ocurrió algo mágico y maravilloso. Fueron los jóvenes, los protagonistas, el alma y la fortaleza de nuestros pueblos en medio del dolor. Quiero también agradecer, por supuesto, a todo el auditorio, a la gente que nos sigue online, eso es lo lindo de las nuevas tecnologías, por permitirnos en este foro de la democracia compartir con jóvenes políticos, activistas sociales, que creemos que la política es una actividad noble que se debe dignificar, y que aunque algunos malos políticos la hayan desprestigiado, sí que la han desprestigiado, yo creo realmente que es una actividad noble que puede cambiar vidas con las personas correctas, con las ideas correctas, y que hoy más que nunca, en medio de tantos escándalos de corrupción, tanta cochinada que sacude a nuestra región por malos gobernantes, hoy más que nunca tenemos que dotar a la administración pública de un sentido ético, de nuevos y mejores valores, esos que representan a nuestra alma mestiza de nuestra América Latina, de gente trabajadora, sencilla y buena. Esos son realmente los valores que nos representan y que tenemos que trasladarlos a la administración pública. Un poco ya para entrar en contexto del tema por el cual nos han convocado. ¿Por qué la apatía de los jóvenes frente a esa cosa un poco escabrosa, tenebrosa y peligrosa que algunos consideran que es la política? Y es justamente porque el desinterés y la apatía de los jóvenes es proporcional al desinterés y la apatía del Estado, de las instituciones políticas y de los partidos políticos. Me explico mejor. Del Estado, por no invertir seriamente y oportunamente en políticas públicas que vayan dirigidas a solucionar, a reconocer, a atender los problemas, los intereses de nuestros jóvenes en temas de educación, trabajo juvenil, inclusión social, temas de arte, de humanidad, no se diga problemas de droga, embarazo adolescente. Y de los partidos políticos, esa apatía, porque a veces solamente ven a los jóvenes en elecciones para pegar papeletas, para pegar los carteles, para quizá relleno de cuotas, pero no se crean realmente espacios de participación y de inclusión. Esto lo digo en una especie de diagnóstico y de mea culpa para quienes de alguna manera también participamos y militamos en partidos políticos. Frente a ello quiero dejar 3 ideas en este auditorio. La primera es que si el siglo XX, luego de tantas confrontaciones ideológicas, de muerte, de sangre, que le costó
vidas a la humanidad, se logró consolidar como el siglo de la representación democrática, de la soberanía popular. El siglo XXI tiene que ser el siglo de los protagonistas y especialmente de los jóvenes, no siempre comprendidos, protagonistas cotidianos que no siempre estamos o están en las portadas, en los titulares, pero que son luchadores sociales, que son los emprendedores, que son los activistas, los artistas, los que ya no quieren estos discursos grandilocuentes ni pensar que vamos a morir en el campo de batalla, sino que quieren transformar a la sociedad. Y yo para ello los he identificado de alguna manera, y los partidos políticos deberían hacer también lo mismo, y brevemente lo diré. Hay jóvenes estrellas, jóvenes protagonistas que voy a mencionar, que son guía para la humanidad. ¿Cómo no mencionar a Malala, premio joven pakistaní, premio Nobel de la Paz? Hoy ha iniciado sus estudios en Oxford y ella fue atacada en su cuerpo y en su alma por combatir a estos fundamentalismos religiosos que no creen en un derecho fundamental de la educación de nuestras niñas. ¿Cómo no mencionar, por supuesto, a los jóvenes mexicanos y ecuatorianos que en medio de una desgracia no estuvieron esperando la respuesta o la atención del Estado? Tomaron ellos la batuta, salieron en atención de un pueblo que había sido golpeado por la naturaleza. ¿Cómo olvidar en este momento también como jóvenes protagonistas a los jóvenes venezolanos que han dejado su vida en las calles luchando por la libertad? ¿Cómo olvidar a Willy con su violín desafiando a un régimen autoritario con música, con arte? También dentro de los jóvenes que tienen que ser protagonistas están, por supuesto, los jóvenes militantes. Esos, como decimos en mi país, que se mojan el poncho, se adhieren a un partido político, se ganan los espacios, nadie les regala nada y hacen carrera por lo que creen, por las ideas que creen y las promueven. Luego diría también los jóvenes militantes alternativos que no militan en un partido político, sienten cierto escepticismo, pero desde la sociedad civil exigen, proponen, piden respuestas al Estado. Y luego viene quizá el grupo más desafiante dentro de este panorama, que sería los no interesados, y son lamentablemente jóvenes excluidos en nuestra sociedad, a quienes difícilmente podamos ir a hablar de democracia y libertades cuando sus necesidades más elementales no están satisfechas, cuando viven en ambientes de violencia y de exclusión. Por ellos hay que trabajar, por ellos hay que viabilizar las mejores ideas dentro de la política. Como segunda idea, quería, y aquí ya se ha hablado en el foro anterior, Paramos el tiempo para que no haya problema. Creo que ya está. ¿estamos? No. A ver si quieres este. A ver, vamos a ver cómo lo... En un programa de televisión de mi país decían, en vivo no hay nada igual. Pero bien, creo que aquí estamos. Como segunda idea, quería decir que los jóvenes tienen un lenguaje propio. Aquí se ha hablado del Facebook, de los youtubers, de las nuevas tecnologías, de los móviles, la infografía. Ahora mismo estamos transmitiendo online para México y para todo el mundo y compartiendo estas ideas. Sin duda, los jóvenes tienen un nuevo lenguaje, un lenguaje que hay que interpretar, que hay que entender. Y allí también están los denominados millennials o los nativos digitales, gente apasionada, activistas no militantes, alérgicos quizá a esos esquemas tradicionales, acartonados, como he dicho, estos discursos grandilocuentes que tienen los partidos políticos. Son exigentes, la política debe adaptarse a ellos y entenderlos. Y algo muy importante, en esta época tecnológica no se les puede mentir, ellos están allí al tanto de todo. Y son quienes que más allá de lo que dices es lo que haces. Para ellos es muy importante. Como tercera idea que quería dejar en este auditorio, que ya aquí lo explicó un poco el profesor Manuel Alcántara, ¿qué mueve a los jóvenes de esta generación? Y sin duda, a los jóvenes los mueve el corazón. A los jóvenes les mueve las causas, les mueve
la emoción. Y es por eso que hemos visto en distintos países del mundo cómo los jóvenes se mueven por la naturaleza, por la transparencia, por la solidaridad, en el caso de México y Ecuador, por la seguridad ciudadana. Les mueve las causas, les mueve el corazón. Frente a este escenario, este replanteamiento que tienen que hacerse los partidos políticos, ¿qué deberían hacer? Y yo he hecho algunas pastillitas al respecto. Por supuesto que es mucho más complejo. Pero en primer lugar creo que hay que entender la realidad y la identidad de nuestros pueblos. Aquí se ha hablado de la tradición. La tradición de un pueblo que tiene que sin duda adaptarse a la innovación y a los cambios que vienen liderados precisamente por los jóvenes. Y hace poco el alcalde de Guayaquil en una de las sesiones solemnes decía, la innovación de hoy será la tradición del mañana. Y es por eso que hay que entenderla. Es un equilibrio quizá un poco complejo. Pero también los partidos políticos deben tener una política de proximidad. Como he dicho, con un lenguaje, con un espacio de encuentro, de participación, la formación política, la apertura a las tecnologías, la reformulación del lenguaje, la educación. ¿Por qué no dar también espacio, por supuesto, al arte y al humanismo? Es una tarea compleja, pero sin duda no podemos quedarnos en esos esquemas tradicionales y acartonados que no incluyen, que no proponen, que no conectan con nuestra juventud. Concluyo ya diciendo lo siguiente y por supuesto agradeciendo a ustedes por su atención, que si bien la juventud es un grupo etario, que hay que escucharlo, que hay que entenderlo, al que hay que integrar, con el que hay que conectar, también por supuesto que hay que escuchar a nuestros viejos, que son sabios y que son la reserva de nuestras sociedades. Pero me gusta creer, sin duda, que esto de la juventud, ese fuego interno, esa rebeldía, esa inconformidad de cambiar las cosas, también es un estado del alma, que la juventud tiene mucho que ver con la fuerza del corazón y de las ideas para transformar realidades adversas que subsisten en nuestra América Latina, como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades. Y esa fuerza y esas ideas, los partidos políticos tienen que trasladarla a sus estructuras, porque si ya los partidos políticos, cambiar ya no es una opción, es una obligación. Finalmente, la democracia, como el amor y la libertad, siempre será una tarea que se conquista todos los días. Muchísimas gracias. Yo dejaría esta pregunta: ¿cómo podemos armonizar lo que tenemos? ¿Cómo podemos armonizar esta construcción democrática que otras generaciones probablemente se sienten hasta orgullosos de tener un sistema pues pacífico, electoral, que nos permita elegir a nuestras autoridades, que haya alternancia en el poder, que los partidos políticos convivan en gobiernos diferentes y estén llegando a acuerdos constantemente para poder gobernar? Con lo nuevo, cómo explicar esto y cómo acercar nuevamente a los partidos políticos, a los candidatos, a las autoridades, a las instituciones, a los jóvenes. ¿Tú qué dirías, Cristina? Vamos a abrir esta segunda ronda con estos cuestionamientos, más los que te hayan surgido, por supuesto, de este debate. Adelante, por favor. Sí, ya funciona. Sí, gracias, Enrique. Qué interesante todo este proceso de retroalimentación entre jóvenes políticos, activistas y obviamente las inquietudes que el público asistente tiene. Ya lo mencioné, es como un proceso muy complejo. Estamos en constante cambio. Los cambios no cesan, todo es muy rápido, las nuevas tecnologías y la democracia, si bien tiene un sistema de valores que debe ser respetado, bueno, cuando uno habla de la independencia de los poderes, de una democracia con elecciones libres, independientes, a la vez esa democracia está sometida también a estas nuevas dinámicas, modalidades, producto de la globalización, del intercambio comercial, cultural, que no cesan. Entonces, para quienes hacemos política, militamos en partidos políticos, al final del día, yo hablé de esto de dignificar la política con nuevos y mejores valores. Para mí no debe ser un proceso tan abrupto de imposición de ideas. Es un equilibrio muy complejo entre comprender la tradición, entre comprender la identidad del pueblo, las costumbres de un pueblo. Yo vengo de un país
multicultural, multiétnico, con una diversidad regional muy interesante, que por cierto, todos invitados a visitar el Ecuador, que es un país muy hermoso, con tradiciones muy incorporadas a su gente, pero también con esto, jóvenes que están sometidos a los cambios, a las nuevas tecnologías, y que todo va cambiando aceleradamente. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre la tradición y la innovación? Como lo dije, la innovación de hoy será la tradición de mañana. Pero creo que sí hay que tomar acciones concretas, tanto desde los partidos políticos como desde el Estado. Los partidos políticos hay que fortalecer a los partidos políticos. Concuerdo que no hay que debilitarlos con mecanismos de participación ciudadana, no únicamente pensando que los ciudadanos están allí listos simplemente para ir a votar a unas elecciones, sino que tienen que estar participando, involucrándose en los cambios, en un debate nacional, mecanismos de inclusión social que tienen que venir desde el Estado, con políticas públicas que atiendan, por supuesto, a los distintos segmentos de la sociedad, pero especialmente a los jóvenes, que en el caso de la Constitución ecuatoriana es un objetivo estratégico de desarrollo del país, ahí está claramente establecido, y tenemos problemas sociales muy graves como desempleo, como les he dicho, exclusión, como pasa en otros países de la región también de violencia. Hay que trabajar mucho, para eso sin duda los partidos políticos no pueden quedar a un lado, deben fortalecerse. Finalmente, seamos honestos, ¿cómo se llega al poder? ¿A través de qué vehículo llegamos con nuestras ideas, con una forma de ver la vida, de incorporar unas ideas para transformar la sociedad? A través de los partidos políticos. Por supuesto que esto nutrido de la sociedad civil, de la participación ciudadana, de los ciudadanos que finalmente son los que tienen el poder o que delegan o prestan temporalmente ese poder a esos mandatarios para realizar sus sueños. Un trabajo complejo que no para, y quienes estamos en la arena política tenemos que actuar con sabiduría, madurez, con entendimiento y con siempre estar prestos a escuchar los cambios, requerimientos y necesidades de la población que, como he dicho, son tan cambiantes. Muchas gracias, Cristina. Sí, gracias por las preguntas del público. Aquí hay una que pues ya aborda lo personal y habla de qué me inspiró a luchar para una democracia menos reprimida, pues en este caso supongo también para participar de este terreno escabroso y a veces poco comprendido como lo es la política, que como lo dije, intento dignificar con el ejemplo y con mi trabajo, y efectivamente yo creo que es algo vocacional, así como las carreras que cada uno de ustedes eligen para llevar adelante su proyecto de vida. En mi caso, con algunas circunstancias particulares, se gestó esta vocación por el servicio público, que he tenido que romper y golpear contra algunos prejuicios o estereotipos ya culturalmente, lastimosamente establecidos en nuestra sociedad. Ha tocado hacerlo, pero creo que la gente justamente de esta nueva forma de hacer política valora mucho la autenticidad, valora mucho la honestidad, esa capacidad de interactuar con la gente, de escuchar a la gente, de priorizar, como dije, de esos valores arraigados a nuestras culturas, a nuestra identidad, la honestidad. Solo por darles un ejemplo, y lastimosamente esto no lo digo con orgullo, pero hoy tenemos un vicepresidente de la República en nuestro país que está en la cárcel por temas de corrupción. Quienes principalmente salimos a denunciar estos temas fuimos las mujeres en el Ecuador, en medio de insultos del propio vicepresidente, de llamarnos histéricas por tratar de ponderar una sociedad ética en la administración pública. Y el tiempo, a pesar de, como digo, de los insultos y de que la institución cerraba las posibilidades de transparentar, la gestión pública nos dio la razón. Así que yo creo que pues, la gente sí le inspira y reconoce un poco también la lucha honesta que puedes llevar adelante en la arena política. Finalmente, quizá contestar la pregunta de Perla Osorio, del Centro Universitario UAM Texcoco.
que en qué grado de la escala de lo negativo y lo positivo entra la tecnología dentro de la democracia. Y aquí hablamos de una democracia con un sistema de valores, pero que se expone a un mundo en constante evolución y cambio. Y sí creo que la tecnología fortalece la democracia cuando incentiva a la gente a la movilización, a la participación, a la inclusión de esa propuesta. Cuando vimos a los jóvenes mexicanos y ecuatorianos pasándose los mensajitos en WhatsApp, en el Twitter, vamos a colaborar, vamos a ayudar, causas solidarias que sin duda se ven todos los días y la gente se integra y comparte. En mi país también ha habido muchas movilizaciones cuando se ve claramente una injusticia que viene desde el poder. Bueno, intercambio cultural, comercial, becas, las amistades que se acortan las distancias gracias a la tecnología. Quizá dos cosas que me preocupan fundamentalmente. Una, por supuesto, que es perder la capacidad de conversar. Cuando nos vemos embuidos en los teléfonos y perdemos esa maravillosa posibilidad de hablar en la mesa, de hablar con la madre, de hablar con la abuela, de hablar entre amigos, porque estamos allí constantemente viendo qué está pasando en el mundo, cuál es la última noticia, cuál es el último post del Facebook, etcétera. Hemos perdido quizá un poco también la capacidad de mirarnos a los ojos y de hablar. Y segundo, algo que también me preocupa y siempre hago énfasis en que si bien todos los ciudadanos debemos tener juicio crítico, participar, en algunos momentos hasta subir el tono, hay momentos en que sí se genera en las redes sociales una especie de tribunal de inquisición, en la que no hay pues tolerancia ni al error. Y yo sé que los funcionarios públicos con más razón estamos sujetos al escrutinio público, pero sí creo que a todos nos preocupa un poco cuando ya entra el insulto o el tema de la vida privada o los prejuicios, etcétera, para lo cual yo soy la más respetuosa de la libertad de expresión y jamás hablaría de interrumpir esa capacidad de comunicación que tienen los ciudadanos, pero quizá un poco pensar qué hacemos con esas herramientas tecnológicas. ¿Estamos construyendo? ¿Estamos realmente aportando? ¿Estamos generando un juicio crítico para transformar una sociedad positivamente? ¿O al contrario, nos estamos volviendo un tribunal de inquisición en la que nos queremos matar entre todos? Quizá esas sean las dos preocupaciones del tema de la tecnología y bueno, creo que las cosas positivas le superan. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación de la Organización de Estados Americanos, del Instituto Nacional Electoral. Cristina, Sergio, Mala, Fernando, muchas gracias. Creo que se han dicho cosas muy importantes aquí, destinadas principalmente para los jóvenes, que es lo que nos interesaba, y además que ustedes pues representan también a estos jóvenes en sus respectivos países. Son jóvenes exitosos, jóvenes que tienen posicionamientos políticos muy importantes y que son un ejemplo de que sí se puede, ¿no? De que participando de acuerdo con las reglas, pero también cambiando algunas formas, los jóvenes pueden participar y pueden tener espacios en los gobiernos y en las instituciones. Muchas felicidades y muchas gracias.